¿Qué onda, banda? Pues andamos aquí otra semanita. Otras chelitas. No mames, se me ha ido bien lenta la semana, güey. Ahora sí no hemos cancelado grabaciones, hemos sido muy consistentes. Muy consistentes El con este compromiso. Muy disciplinados. Y el fandom me lo agradece, pero El de la tienda nos agradece, güey. Pues, ¿cuándo fue? Hace como unos 2-3 mesecitos, ¿no? Que dio ahí un obsequio, Ya, un presente. un poco más, pero sí. ¿Qué dio, Lo han visto, ha salido a Un cámara, vasito. un vasito. Ah, sí, les dio un presente, ¿quién? Nada más a uno, a ti, ¿no? Te lo dio. Pues fue al programa, al programa. me imagino, pero pues yo me lo apañé. ¿Por qué mentir? Pues una tiendita aquí afuera de donde Que grabamos. podría güey. estar patrocinándose aquí. Pues Sí. igual, Podría estarse anunciando. Ese culo, cigarras. si no. Básicamente dice, vale verga, si compras o no. Chinga tu madre, que nos va a estar patrocinando. Entonces le agradece el pinche El presente. gesto, ¿no? Sí. También se agradece que nos ha guardado cosas que Bueno, o hemos prestado, olvidado. pinche prestado. cascos, ¿no? Ahí. ¿Qué Sí. nos ha guardado, güey? Una vez Que se nos dejamos ahí olvidaron los unos cigarritos. cigarrillos. Y Sí. llego y te perro, ya sé que vienes, ¿no? Dije, güey, Y la otra vez también fui. qué y honestidad. dije, "Ey, ¿qué onda? Ya le estaba pasando otra vez. Y eran los cigarros, otra vez nos estaban olvidando. Porque otros culeros ya habían dicho, ya, pues ni pedo, te pendejaste. Y estarán de acuerdo que no tienen por qué, ¿no? O sea, al Sí, final pues el de pendejo cuentas. fuiste tú, sí, ¿no? exacto. Que se le olvidó. Entonces creo que sí está chido, pues, que sea. Es ese banda. Sí. la banda, ¿no? Aunque al Panchito no le gusta que luego atiende bien enojón. No, pues luego parece que no quiere vender el hijo de ¿A poco? A mí más bien me parece que tiene un exceso de amabilidad que no me gusta, güey. ¿Que te da mala espina? O Sí. tal vez siento que yo lo veo como muy sarcástico luego. Como que- no sé, güey. Sí, Tal vez fue mi primera impresión, porque Te la lo había... más bien personal, Panchito. Sí, yo ya... yo tengo ese pedo como que el exceso de ojete o el exceso de amabilidad me da cringe, güey. ¿Sí? Sí, güey. Así Sí, que si un alguien poquito es así dices. como que, muy buenos días, ¿cómo estás? Digo, no, ¿sabes qué? Mejor de lejitos, Ajá, carnal. güey, ¿no? ¿Quién eres cuando nadie te ve, no? Ajá. Sí, Eso mejor, sí, mejor así, güey. Eso me recordó hoy, güey, que me estaba despidiendo del curso de mis alumnos. Y un güey me dijo, a usted al chile sí lo voy a extrañar, pero su puta clase no, güey. Y yo dije, no, pues a huevo, güey. Güey, pues es como al Qué bueno. Josh, ¿no? ¿Eh? No, como al Josh, ¿no? Al de Ah, de Drake y Josh. Drake y Josh. Que le dicen, güey, o sea, como profe, como persona, pues eres más o menos chido, güey, pero como profe sí. No vales vales pito, verga. güey. Y yo dije, bueno, me halaga tu comentario, ¿no? Y se lo veo para la peda, ¿no? No, todavía ¿No? no, güey. ¿De secundaria? No, pero todavía no. Ah, ¿Y qué pues, Chinito, qué nos traes el día de hoy? no me tocaba, ¿verdad? No me tocaba. ¿Dónde o qué? Pues ayer me hicieron una pregunta, güey. Que Ya dije, está como el influencer, ¿no? La gente me ha estado me estaba preguntando. preguntando muchísimo. Me han estado etiquetando en este video. Sí. Pinches 3 seguidores que tengo en TikTok. Sí, pero en Grindr, güey. ¿En dónde? En Grindr. Ah, Ay, nomás le sí. tengo un chingo de match ahí. A cada rato. No, güey, ayer topé a un señor, a un escritor, y me hizo una preguntilla por ahí. Primero de que a qué me dedicaba dentro de la biología, güey, ¿no? Y pues prácticamente, pues lo que hacemos aquí esencialmente es taxonomía, ¿no? Y el chino a nada, no tiene ¿A nada? chamba por ahí. Una No tiene monedita. una chambita que le sobre. Siéndole sincero. Y pues principalmente eso, y me dijo que, bueno, me preguntó que qué futuro le veía yo a la parte de la taxonomía, ¿no? Y en eso entramos en el tema de la cuestión de la ciencia básica, güey, que hoy en día no todos la voltean a ver, o no a todos se les hace tan atractiva como la ciencia aplicada, Ajá. ¿no? Entonces, ya habíamos hablado, güey, sobre ciencia, sobre la ciencia en general, con con nuestro amigo el filósofo, Ah, sí. ¿no? saludos. Pero nos enfocamos mucho en la cuestión de la metodología, si no mal recuerdo en ese capítulo. Pues fue más filosófico, Ajá. ¿no? El pedo.
Entonces quisiera como que entrar en ese debate al final, que nos dieran, bueno, que diéramos nuestro punto de vista de cómo vemos esta parte, güey, del futuro de la ciencia básica. Si creen que en algún momento va a volver a retomar posición, güey, o creen que en algún momento la banda va a decir, Nel, ya, la verga, o que esté en peligro de extinción esa parte. Pero antes de eso, igual y para recordarle a la banda, porque, bueno, el programa bien se llama Tomando Conciencia, ¿no? Pero pues generalmente la imagen de un científico, como es, ¿no? Un viejito con bata, ¿no? Y trabajando en un laboratorio. Entonces, pero pues hay otro tipo de ciencias, ¿no? Por ejemplo, las ciencias políticas, las ciencias humanísticas. No sé, Perico, en arte si hay una área que se dediquen hacia la investigación, o el arte se considera una ciencia. Ahí sí no sé, dentro de mi ignorancia no sé. O sea, el arte como tal no es una ciencia, Ajá. porque no tiene un objeto de estudio. Entonces creo que no. Y también, por ejemplo, las ciencias humanísticas, creo que habría que ver exactamente. Tienen un no, más bien dicho, sí tienen como métodos, pero no sé si propiamente. Fíjate que estaría muy bien traer a alguien que fuera especialista en ciencias sociales, o que fuera historiador, o que fuera etnógrafo, o algo así. Es que de hecho, por ejemplo, los libros sobre metodología de la ciencia, la mayoría de los que yo he visto Los están hacen basados ellos, ¿no? en ciencias sociales, no en Pues el ciencias, formato APA de citado Ajá. es para ciencias no en sociales, ciencias ¿no? naturales. Ok, O sea, ok. la mayoría de la metodología que nosotros, los de ciencias naturales, utilizamos para las investigaciones están basadas en la metodología que ellos proponen. Yo sé que tienen métodos de estudio y sé que tienen formas de experimentación, pero sí creo que el objeto de estudio a veces es como la psicología un poco a veces, ¿no? O sea, como que el objeto de estudio está ahí, es evidente, es palpable, pero es difícil como medirlo. Y más bien su forma de estudio se aborda desde otro lado. El análisis es distinto, pues. Sin embargo, si me permite meter mi cuchara ahí, sí creo que hay que ser como muy cuidadoso con eso, porque, por ejemplo, se llega a confundir algunas. Y algunas ya me hemos platicado. O sea, yo les decía que, por ejemplo, la psicología no es una ciencia, pero no está buscando ser una ciencia. Es un método. Pero nosotros como observadores lo podemos confundir con ciencia o decir que es una ciencia. El problema es que es con otras, por ejemplo, la economía. La economía no es una ciencia, güey. Y el problema es que la gente se basa en posturas o teorías que pues no están sustentadas en nada, güey, ¿no? Entonces ahí es donde te digo que puede ser difícil y complicado, porque ni siquiera las ciencias sociales reconocen la economía como una ciencia. O sea, hay que ser así como tajantes, güey, y sí se tienen que pintar las rayas, ¿no? Entonces, estaría muy bien un día traer algún licenciado en ciencias sociales, maestro o doctor, que nos platique un poco dónde están dibujadas esas líneas, ¿no? Un psicólogo también creo que ya estaría para traer no sé si ya han tenido antes. No, psicólogo no. Yo de hecho, ahorita que creo que ya la vez pasada se mencionó lo de que no es una ciencia como tal, pero yo he visto que lecturas o mismas personas que estudian o que son psicólogos que mencionan que ya es considerada una ciencia. Es que hay partes de estudio que sí, como la neurología, la hablábamos justo, no es lo que decíamos, o sea, hay partes, Simón. yo más bien siento La parte del que comportamiento llevamos muy también, poco, como humanidad, dedicándole la atención a la psicología como, o sea, la biología es de las ciencias más viejas, güey, es de las que tienen mucho conocimiento y que muchas culturas han nutrido ese conocimiento. Entonces yo siento que la psicología todavía es muy nuevo, ahí va, ¿no? Simón. Se dice que si la física es la matemática aplicada, la psicología es la filosofía aplicada. O sea, se dice un poco eso. Hay quienes dicen, pero obviamente hay campos de estudio ahora que ya son muy científicos. Pero la filosofía tampoco es como tal. No es una una ciencia, ciencia, entonces. no es una ciencia. Y por ejemplo las matemáticas sí, y si la física, entonces ahí Pero lo que es curioso ahí es que, o sea,
El pensamiento filosófico es lo que origina el pensamiento lógico. Claro. Y de la lógica se deriva el pensamiento matemático, científico. el pensamiento abstracto, el pensamiento... Pues el método científico. La misma taxonomía, ¿no? Tiene sus orígenes en la filosofía. Yo lo que creo filósofos. que la filosofía es muy curiosa porque sí estudia algo, a lo mejor no desde el aspecto metodológicamente científico siempre, que muchas veces sí tiene experimentos científicos la filosofía, pero siento que más bien es como un algo que empuja a muchos otros lados, igual que la matemática empuja a muchos otros lados, la biología empuja a muchos otros lados. No sé, estaría padre un día traer gente así de ese campo más, hablar de temas Sí. como estos. Y pues a ver, me gustaría que definieran otra vez qué es ciencia. Yo Vamos no para sé, repasar. güey. Yo por eso no soy científico. ¿Quieren checar la definición de diccionario? A ver, ¿qué dice la RAE? Tú, Jera, invéntate una. Miren, la definición, así, la primera que arroja Google, ni siquiera de la RAE ni nada, es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Me suena bien. Sí, yo hubiera ¿no? dicho, lo que yo hubiera hecho nada más eran dos cosas que se quedan, era como de conocimiento, bueno, es como una disciplina, por así decirlo, es que no sé si disciplina sea lo correcto, pero lo que me viene a la mente es como una disciplina o que genera conocimiento a través de una metodología, pero pues ahí vienen cosas más, la sistematización por sí, que creo que es algo de los puntos muy importantes, la replicación, ¿no? de ese conocimiento, de esa información, siento que está más completo. Yo creo que está bien la parte donde dice rama del conocimiento, güey, porque dentro de la lingüística que hay, lo de disciplina viene dentro de las ciencias. O sea, por ejemplo, hay varias cosas que están dentro, como la taxonomía, que como tal es una ciencia, que es es una disciplina. Es una rama, ¿no? De esa ciencia. Ajá, dentro de una De ciencia. otra ciencia. Ajá, o sea, ¿Cuál sería la ciencia de la en este biología? caso dentro de la biología. Ajá, entonces creo que el que diga rama, yo creo que está bien aplicado ahí. Sí. Y creo que lo clave ahí es lo de comprobable, o sea, porque creo que entonces ahí es donde se puede unir, por ejemplo, con la filosofía, porque la filosofía es algo más abstracto, más que tú estás viendo, pero que es más complicado comprobar. Sí, y está padre que diga rama porque entonces hay otras ramas del Otras conocimiento, vertientes, ¿no? ¿no? El conocimiento espiritual, el conocimiento filosófico, hay otras formas de obtención del conocimiento que pueden ser El empirismo, por ejemplo, ¿no? es una forma de obtención del conocimiento que muchas veces, La tradición oral. pasa a ser ciencia en el momento en el que se comprueba. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, lo que en algún momento hablábamos, ¿no? De la luna, las fases lunares y esto, que cómo influyen Primero en las fue cosechas, en todo esto, y que todo lo que los campesinos utilizan El para conocimiento sembrar, tradicional, ese conocimiento ¿no? tradicional, tradición oral, empírico, que han ido adquiriendo a lo largo de un la chingo de tiempo. validación fue Ajá. empírica, ¿no? Como O sea, dices. la validación es empírica, pero en algún momento alguien puede llegar y decir, vamos a ver si es cierto, Y ya se hizo, ¿no? y Yo ya creo. se hizo, y creo que en muchos de los casos ya las ciencias como Ayudó tal- un chico también, ¿no? Ajá. No, pues de hecho es la base de muchos conocimientos, o sea que solamente la ciencia llega a decir, sí, güey, lo que Sí, estás diciendo, claro. lo que ha venido diciendo la gente Es a lo por largo de- esto. es por esto. Nada La más misma- Da la Nada explicación. más la hacer la explicación. etnobotánica, Ajá, la exacto. etnozoología. Ujú. o sea, el porque- hecho de que la gente utilice plantas medicinales es un conocimiento que adquirieron de alguna La manera. sabiduría de barrio, Ujú. ¿no? Sí. Simón. O sea, ¿Cómo sí, claro. curar la cruda? ¿No? Cómo empedarte, tardar, ¿no? En la peda sin empedarte. Por ejemplo, ahí he escuchado, sí he visto ya esas partes como científicas de eso, que dicen, güey, o sea, que te eches una chelita el otro día de la peda, güey, en realidad no te está curando la cruda, simplemente estás alcoholizando otra vez y estás Y ya no sientes. enmascarando tus Ujú. síntomas. Pero está chido que alguien te diga qué está pasando, güey. Sí. O sea, no está peleado el hecho de que te tomes tu chelita
porque lo puedes seguir haciendo aunque te lo diga, o sea, todo, güey. La parte de irte tomando tu shotcito, güey, por uno de agua, ¿no? Tu shotcito por uno de agua, güey, para que el otro día no te sientas tan mal. Pues bueno, ya alguien llega y te dice, bueno, es que mientras tomas alcohol te estás deshidratando, ¿no? Entonces, si tú te vuelves a rehidratar mientras estás tomando alcohol, entonces, pues al otro día no te va a dar una cruda tan culera, ¿no? Entonces, tantos líquidos como si no hubieras tomado agua. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que, o sea, el conocimiento empírico, todo ese conocimiento que ha sido adquirido es la base, finalmente, del conocimiento científico. Creo que en realidad creo que es la gran mayoría del conocimiento que tenemos actualmente se ha dado de esa forma, que la ciencia solamente ha dicho sí, güey, por esto y por esto, y ya. O sea, no es que la ciencia no tenga sus, o sea, es muy importante. Sí. Pero gran parte de lo que se sabe surgió del empírico, sí, ¿no? La mayoría, solamente la ciencia vino a comprobarlo o a aplicarlo ya de diferente manera, güey. Como los fármacos, ¿no? Que una vez comentábamos, o sea, la gente utiliza esta plantita para este padecimiento. Llega el farmacólogo o las personas que se dedican a esto y dicen, ok, parece que sí está funcionando esa plantita para este padecimiento. Como en el caso del, ¿qué fue? Del ácido acetilsalicílico. Tiene un muchísimo de años que ya se utilizaba, ¿no? Se supone que del sauce, se supone que encontraron momias egipcias con restos de sauce en los dientes, lo que indica que probablemente estas personas que les dolía la muela, o que la masticaban para mitigar el dolor, no necesariamente de la muela, sino en general. Entonces, dice que no se lavaban los dientes, comió mucho azúcar. Entonces, o sea, eso ya te indica que esa planta se ha venido utilizando desde hace, pues, por lo menos unos 3000 años, Simón. Y que hasta apenas el siglo pasado alguien dijo, vamos a ver qué hay. Vamos a probar este saucecito, ¿no? Y un laboratorio muy famoso dijo, mira, tiene este ácido, como viene del sauce le vamos a poner acetilsalicílico. Pero... Y lo empacaron y ahora ese laboratorio vive prácticamente de las aspirinas. Pues ese justo es su producto estrella, ¿no? Sí, güey. Aunque tienen otros importantes, pero pues ya con eso, sí, güey, ¿no? O sea, yo creo que es el más consumido. Seguramente quienes estén viendo saben de qué laboratorio estamos hablando, nada más por eso. Sí. Ahí tiene impregnada su... Yo creo que hay un equipo de fútbol que se llama, que tiene nombre parecido. Y que es de Alemania, ¿no? Sí, es de Alemania. ¿No tiene que ver? Según yo, el origen del nombre es como si dijéramos García, haz de cuenta. Yo la verdad no sé. Yo no sé, o sea, sé que así se llama la ciudad, creo es, ¿no? Sé que hay una ciudad que se llama así. Pero no estoy seguro si sea por... Supongo que sí, o sea, ahí se generó... ¿De origen? No, pero el equipo tiene una N al final, ¿no? No. El sí, es cierto, laboratorio no. No, es Y el equipo es por la ciudad. No, porque el equipo es nombre del laboratorio N Múnich. Ajá. Sí, y el laboratorio, el equipo toma su nombre por la ciudad. Sí. Creo que sí. Por el club. Sí, hasta donde yo sé. A lo mejor era el apellido de un culero, ¿no? Es lo que te digo. Estaría a importante lo mejor era saber. como aquí Huitzilopochtli. Algo así, ¿no? Como O Salinas y Moctezuma, Rocha, ¿no? Moctezuma, ¿has escuchado mucho? Es nombre, ¿no? Ese. No, pero lo he escuchado como apellido. Sí, actualmente hay... Ajá, Moctezuma como apellido, sí. Tengo una conocida, porque no es mi amiga, es una conocida, es una prima de una amiga, que se apellida Netzahual. Órale. Netzahual y su segundo apellido es Ríos. Es Coyotl, dice. Netzahual Ríos. Y dijera, el chino es tu parienta. mi prima. Prima, pate, no la conocías. Pues la neta... Ajá, no. Digo que la neta a mí se me hace interesante la pregunta que formulaste al inicio, güey, lo de que si creemos que ya va a la verga la ciencia básica. O en este caso no me acuerdo, ¿fue la ciencia básica o la ciencia taxonomía? básica. Bueno, es que surgió la... ¿Por qué es la pregunta? Ajá, más bien, ¿qué es lo que te dijo? Él me preguntó, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué haces? No, pues, plantas. ¿Y qué les estudias? No, pues, esto y esto. Y prácticamente es la taxonomía, ¿no? Es lo que trabajamos ahí. Y me dice, ok, ¿y tú qué futuro le ves a esa parte en la biología? Entonces yo saqué, ¿qué futuro? Pues saco esta parte problemática que hoy en día ya no hay muchos taxónomos.
y particularmente de plantas, que es pues, a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, en la Universidad del Estado de Morelos, ¿cuántos taxónomos hay en plantas, no? Sí, man. Entonces él me dice, pues, ¿qué futuro güey, le ves a Que esa yo, parte güey, en la ciencia? Siento o en la que biología? más bien es un sesgo tal vez que tenemos como grupo, porque justo en el lugar donde estamos no hay tantos, pero no estoy seguro si sea el mismo patrón en otras universidades, que creo que no, güey. No estoy seguro. Yo Hasta creo que no. donde, bueno, hace como... O sea, te No. refiero, es que sigo sin entender la pregunta, o sea, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿A que ya no va a haber... Es que, ajá, yo tampoco tenía o una que pregunta el campo porque- de estudio ya se acortó y que por lo tanto el campo de estudio ya es muy chiquito? Ajá. No estoy entendiendo la No, pregunta. ¿qué a futuro le vemos a la ciencia básica en un futuro? Particularmente en este caso de la taxonomía, o sea, yo cómo la veo, o bueno, nosotros cómo la vemos desde nuestro punto de vista. Es que yo a la taxonomía como tal no la vería tanto como ciencia básica, güey. Creo que tiene, o sea, no como tal una aplicación, pero o sea, sí es en parte ciencia básica, güey, pero por lo mismo tiene muchas aplicaciones, güey. La conservación es uno de los fines de la taxonomía, güey, al final. Entonces, ahora entrando en la parte de la crisis ambiental y todo este pedo, creo que es muy importante. El problema aquí, no sé si también es el sesgo como desde nuestra perspectiva, porque pues ahí sí es donde vemos pocos. Y de hecho, es lo que iba a decir hace rato, no recuerdo en qué año, güey, pero hay un artículo que se llama La crisis de la taxonomía es la crisis de la biodiversidad, algo así, y justamente habla de la taxonomía ¿México? vegetal en México. O sea que sí dice que en realidad estamos en peligro de extinción los taxónomos, güey. Es un artículo del CC. No, ¿no? creo que es de Villaseñor, güey. El Sisi Ah, ya lo quitaron, güey, el Sisi Acapulco fue el último, ¿no? No sé, güey. Conocí a la CC de Ah, Laura entonces Pico, sí, pero- sí hay un artículo que dice, güey, ya. Sí, pero es que también te digo, depende la forma de abordarlo, güey. Porque una es como que la gente, o sea, los seres humanos, los biólogos, ya no queremos estudiar taxonomía porque nos parece aburrida, porque no le damos mucha importancia. Y otra es que puede ser que en realidad, o sea, porque te digo, habría como formas de verlo. A lo mejor está en decadencia porque ya no está de moda, porque ya no es necesaria, o sea, poniendo hipótesis, ¿no? Pero creo que más bien tiene que ver con el que se desprestigió. No que se haya que diga, no mames, los taxónomos valen verga, Ajá. sino más bien eso, güey, que es complicada o se complica mucho a veces. Siento que también hay modas, ¿no? Sí, Incluso en la exacto. ciencia hay aspiraciones que, Ahorita en biología, por ejemplo, todos están yendo a la parte molecular. por ejemplo, ¿no? Es Es un campo de todo, estudio ¿no? nuevo, es un Sí. campo de estudio fresco, o sea, Yo siento que cuando tiene tú que ver piensas con en eso. cuáles son las carreras más atractivas, actualmente, digo, yo ya ahorita tengo un sesgo porque yo ya no estoy estudiando ahorita, estoy hablando de cuando yo entré a estudiar, lo que veía es que la mayor parte de la gente quería estudiar era comunicación, diseño gráfico, muchas cosas como de... Sí, y hay unos que siempre son de cajón, derecho y medicina. Medicina, ¿no? Pero Alguna como ingeniería. arquitectura estaba como de moda de nuevo, así como esas cosas como de diseño, Sí. comunicación así. ¿Por qué? Porque responden a una necesidad tecnológica de que ya todo es a través de redes sociales, a través de medios O también digitales. depende como de los, no sé si sean enfoques, porque por ejemplo dentro de la arquitectura ahorita está de moda el urbanismo, que no es como, no es similar a la arquitectura, o sea, no es lo mismo, pero sí va muy de la mano, que finalmente los urbanistas pues serían arquitectos con diferente, Sí, hay es diferencias. un enfoque, ¿no? Ajá, pero es la moda ahorita, bueno, no estoy seguro si sea la moda, pero lo que yo me he dado cuenta es eso, que ahorita mucha gente está entrando a eso del urbanismo. Y es curioso eso porque responde a una necesidad, a la realidad, ni siquiera una necesidad, o sea, a la realidad en la que estamos, ¿no? Hay un libro, no sé si lo tengo ahí, pero hay un libro de David Byrne que se llama Cómo funciona la música, en donde ese güey te dice que
la música va mutando de acuerdo a cómo, o sea, es muy evidente, pero a veces siento que, o sea, como que la música va evolucionando de acuerdo a las posibilidades tecnológicas que van existiendo. Por ejemplo, que ahorita existen audífonos que tienen muy buenos bajos y que tienen muy buen sonido. Ah, pues bueno, existe música con bajos así súper potentes, subgraves. Se van adecuando, ¿no? Cuando la música se tocaba como el jazz en barecitos, pues se tenía que tocar con músicos, con instrumentos que se adecuaran a esa realidad y que no hicieran tanto ruido. Por eso pero suficiente, ¿no? Exacto, ya no eran orquestas tan grandes, sino que trompetas para que penetraran el ruido que hacía la gente, baterías para que fueran estruendosas y se quedaran por encima del ruido que hacía la gente. Pero si te vas a un teatro, pues todos callados, todos solemnes, puede haber voces, puede haber otro tipo de cosas. Ya cuando hubo micrófonos, todo muta, güey, o sea, claro. Como que más bien, y creo que pasa igual con las áreas del conocimiento. Incluso la forma en cómo se distribuye, ¿no? Actualmente se hacen sencillos. Totalmente, güey. Ya no hacen todo, discos, ¿no? Casi, güey. Es una mamada eso. Sí, bueno, Spotify, a mi ¿no? forma de querer consumir la música, claro, ¿no? Sí. Porque también entiendo a quien ya disfrute Spotify sencillos. Los sencillos más que nada, o sea, porque ahorita los músicos actuales sacan un sencillo cada 15 días y la gente está contenta con eso, güey, porque también pasa tan de moda, tan rápido, güey, que es esos 15 días los que se está escuchando, güey. Sí, y el consumidor ya está ahí chingando. También, ¿qué pedo? ajá. Ya tiene un verbo que no sacas, ¿no? No sí, mames, dos saqué meses, música hace un mes, güey, 2 meses, chingando. O ya ni siquiera, güey, o sea, como ya todo es para arriba, scrollar, dices, a ver, ¿ahora qué hay? ¿Ahora quién es? ¿Ahora quién fue? ¿Y antes cuánto se tardaban en sacar? Y antes unos 3 años canción, por un disco, güey. O sea, porque tenías que esperar a escribir las 12 canciones de un disco, güey. A menos que fueras Juan Gabriel. Para poder sacarlo. Miles No, de pero canciones. también, o sea, también ese güey le tomaba mucho tiempo. Pero ahora, lo que dice Jera también es justo, güey. O sea, ya, pues, ya te haces tu musiquita ahí en tu compu, güey, ya cualquiera lo graba y hay muchas oportunidades, pero ahora hay mucha competencia, pero justo, más bien a lo que iba es, todo va creciendo de la mano y eso hace que la música cambie y que evolucione el conocimiento y que evolucionen las formas de hacerlo, ¿no? Y de adquirirlo, porque también ahora siento que nos enfrentamos con una generación, ahora que ustedes dan clases y que yo doy clase y que estamos como en esa brecha, como que nos enfrentamos con una generación que le cuesta mucho trabajo retener la atención, sentirse como a lo mejor muy emocionado por algo, ¿no? Sí se emocionan, pero a lo mejor es muy fugaz, güey, ¿no? O sea, como que siento que ahora esto va cambiando eso y habrá que ver que ahora qué pedo, ¿no? ¿Cómo vienen? A mí me parece interesante eso que mencionaron de que también se da por estas modas, ¿no? Por ahí leí que hubo un tiempo en donde la medicina, o bueno, los médicos resurgió porque hubo un tiempo en el que se estaban quedando como que ya no muchos querían estudiar esta área, ¿no? De la medicina. Entonces creo por moda, no recuerdo si por una película o algo así, que veían como que los médicos, los más intelectuales, los más chingones, entonces Pues todo el mundo quiso pasa, ser por ejemplo, médico, me imagino ¿no? que muchos son médicos porque vieron Patch Adams, ¿no? O no sé, güey, me imagino. O por lo Pues menos algo los de así. nuestra generación. Ajá, que sí, nos sí, tocó exacto, ver la los de peli nuestra generación, o sea, yo 80, creo que muchos médicos de nuestra generación pudieron haber elegido esa carrera porque vieron alguna película esa, ¿no? Doctor House, no Sí. sé. No, Así Doctor como House. los hubo biólogos Como dijeron biólogos que como se de, hicieron mira biólogos este culero, ¿no? por Sabumafu o los Vi más a antiguos Roberto por, Rojo y ajá. a todos estos güeyes que yo la neta nunca los conocí hasta entrando a la universidad y en De YouTube, güey, porque ¿Lo tuyo fue que con la iguana? Juana la Iguana, güey, Dora la Exploradora y dije, de ahí soy, papi. Por ejemplo, de esos de nuestra generación, güey, yo a todos les pregunto, bueno, no a todos, pero a los que me han dicho, les he preguntado, yo veía a Roberto Rojo, Sabumafu, no sé, el mundo de Big Man. Pero a las generaciones, digamos, los que a mí me dieron clase, digamos, jóvenes, pero que me dieron clase, yo me metí a biología por Jacques Cousteau, güey, por Carl Sagan, Claro, o sea, era su influencia, güey. Y que prácticamente fueron la primera camada así de biólogos Yo creo que grande. tiene que ver también con eso, güey, porque obviamente si veías esos güeyes, pues
y te motivaba desde ahí, decías, las plantitas, los animalitos, quiero ser biólogo marino, un submarino, ya después entras y te lleva a otro lado, ¿no? Sí, claro. Pero creo que viene desde ahí, como que ahora las figuras aspiracionales dentro de la ciencia a lo mejor te están llevando a otro lado, o las películas como dicen, no sé, nanotecnología y esas mamadas a lo mejor Jurassic Park, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya como que te empiezan a apuntar, ya es lo que les iba a decir, o sea, de hecho creo que el ADN lo descubren en los 80s, 70s. Uno tiene todavía sigue vivo uno de los que hizo la estructura. El chiste es que no hay que tener más de 100 años, ¿no? No, El descubrimiento Fue como del en ADN. los 60s. 63, una mamada así. Supongamos que se hace público. Después de que se hace público, todavía tiene que permear en la cultura, ¿no? Y una vez que permea en la cultura, cómo la cultura empieza a reflejarlo en el inconsciente a través de películas, libros, cómics, ¿no? De hecho, Zizek dice que toda la cultura es el inconsciente colectivo de los humanos expresándose, ¿no? O sea, que Matrix es un reflejo de nuestros miedos, por ejemplo, ¿no? O de nuestras realidades también, ¿no? O sea, la cultura es una expresión de los memes, ¿no? De la memética o humana, o sea, de todas esas expresiones que tenemos se ven expresadas a través de eso, de la cultura. Sí. Yo justo siguiendo con esto, güey, justo me vino esa idea de que, a ver, antes, güey, o al menos de los que aprendimos o los que nos tocó leer como referentes en taxonomía, en botánica y demás, pues en realidad había un chingo antes, porque justo siento que fue una moda, güey, de que, no sé, en los pinches, bueno, ya tiene un chingo la botánica, pero siento que las eminencias del país no tienen tampoco más de 100 años, ¿no? 80 años, una más así, y que decían, no mames, este güey es una riata. Y era lo que había, ¿no? La innovación para las universidades o centros de estudio, escuelas de estudios superiores y demás, eran botánicos, por ejemplo, ¿no? Taxónomos específicamente. Y no existía, por ejemplo, en esos momentos la biotecnología y todas estas ramas diversas. Igual ya que apenas estaba actualmente surgiendo, ¿no? En otros países y aquí. Pero aquí de plano, ¿no? Y lo que tenían nuevo era eso, güey. Y por eso la banda dijo, vámonos todos para allá, güey. Además de que no había, como ahora, güey, todas las universidades o las escuelas o las ciencias se dan a conocer a través de redes sociales, de justamente de internet, ¿no? Algunas veces, o de películas incluso, ¿no? Que aunque tienen un sesgo, la ciencia ficción creo que ha ayudado mucho a la divulgación de la ciencia, güey. Aunque con ese sesgo ha ayudado a que la banda tenga un poquito más no de cultura, pero de que haya escuchado ciertos términos. Se ha logrado popularizar, ¿no? Ajá, o sea, que hay mucho interés, abrir un interés. Claro, hay muchas personas que quizás no saben lo que es el ADN, pero lo escucharon en Jurassic Park y tienen una idea mínima de lo que es, güey. O se metieron ahí a ver. Como la ingeniería genética, ¿no? Exacto, en todo esa parte eso. del uso. O de la astronomía, güey, ¿no? pues. Películas como Interestelar, Gravity, güey, y dices, creo que pues están haciendo, no un papel fundamental, pero creo que es importante que sí existan, güey. Pues, bueno, no sé si ustedes lo han notado, por ejemplo, cuando yo entré a la facultad, que dieron 300 fichas, ¿no? Y seguramente, o era muy seguro que los que habíamos sacado ficha para la facultad de biología, nos íbamos a quedar, porque justo eran los lugares que había, ¿no? Entonces, no había gran demanda como por ejemplo para medicina, ¿no? Que solamente se quedan 300 personas o 150 y dan como 3000 fichas, ¿no? Entonces aquí daban pues sus 300 fichas y había 300 lugares. Incluso a veces ni se llegaban a terminar las fichas, ¿no? O sea, las personas que no quedaban en otras facultades tan demandadas podían tomar su reubicación a biología, ¿no? Por los que no quedaban en medicina tenían chance de irse a biología porque había lugares. Y hoy en día veo que están entrando más chavos a biología, o veo más personas interesadas en biología, que yo creo que también tiene que ver con este avance tecnológico, ¿no? Que hay para la publicitación, ¿no? De esa cuestión de Facebook, TikTok. Y creo que también eso. tal vez tiene que ver con que cada vez hay una sensación más inequívoca o no, acertada o no,
que tal vez te lleva como a una idea de conservación, o sea, y que a lo mejor cuando entras a biología te ayudan o no, dependiendo de los pruebas que te toquen, a que esa idea sea un poquito menos sesgada o yo qué sé, ¿no? Pero como que ahorita hay muchos buenos ánimos, por lo menos más que antes, percibo yo, de tener acciones positivas como las decíamos la vez pasada, que pudieran ser como sustentables o de conservación. Sí. Y siento que el lugar más idóneo que todos entendemos para esas cosas sería como estudiar biología, ¿no? Sí. Ahora ya hay otras carreras, ¿no? Como Sí. Ingeniería ambiental. esas madres, ¿no? Ahora ya hay cosas de Ciencias ambientales. Por ejemplo, ahí en esa parte, ingeniería ambiental ya es como algo más aplicado, ¿no? Entonces las personas ya que, o los chicos, las nuevas generaciones que comienzan a ver estas nuevas carreras, ¿no? Ingeniería ambiental o energías renovables o todo eso ya es algo más aplicado y entran de lleno a eso aplicado y creo que, pero yo no sé desde mi perspectiva, sí, creo que sí ocupan la ciencia básica porque obviamente se requiere ciencia básica para tener una aplicación, pero no creo que no sé si de un ladito, o sea, sí la van aplicando, pero como que no voltean a ver tanto así, sí, esto es producto de la ciencia básica, ahí más porque bien directamente es un entran a una error aplicada. ¿Cómo se diría? Como que no entendemos lo que, bueno, yo tenía un profe que nos decía, creo que él era, no me acuerdo si él era ingeniero o no, güey, pero dice, o sea, él decía, es que los ingenieros muchas veces se sienten más chingones, ¿no? Porque dicen, yo soy ingeniero, no soy licenciado, pero que realmente el título es equivalente, güey. Y simplemente ingeniero creo que tiene que ver con ingenio, o sea, con aplicar conocimiento con el ingenio del ser humano y producir nuevas tecnologías. Pero se supone que las ingenierías también tienen investigación, güey. O sea, los ingenieros también hacen investigación, también generan conocimiento. No solamente es la aplicación de ese conocimiento. Entonces, por eso te digo que creo que el error es de nosotros que asumimos a los ingenieros como usuarios de la ciencia básica y que la están aplicando. Y no necesariamente, o no tendría que ser así. Si ellos lo están haciendo así, también están equivocados desde la misma percepción de ellos como ingenieros, güey. Y en ese sentido creo que sería un error decir que la ciencia básica quizás esté decayendo como en popularidad, pero no es porque así vaya a evolucionar la ciencia, sino es una cuestión de nosotros que estamos dejándola de lado. Y que también tiene que ver incluso con cuestiones gubernamentales, como los recortes a los presupuestos de la ciencia básica. Pero creo que es un error, en este caso del gobierno, el recortar presupuesto a la ciencia básica, porque creo que, como hace rato dijimos, la parte por ejemplo, del conocimiento empírico es la base de mucho del conocimiento científico. La ciencia básica, pues, es lo que nos está brindando toda la aplicación de esa ciencia. Entonces sería un error dejarla de lado, y tanto a través de los recortes presupuestales como de nosotros mismos como científicos, de hey, voy a dejar la ciencia básica porque no es importante, mejor la aplicada. Creo que no va por ahí. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de esto de modas, que por ejemplo en biología lo vemos, de que todos están yendo a biotecnología, a genómica, a molecular, a todas estas, en realidad la mayoría de ellas todavía están consideradas ciencias básicas. Claro. Porque muy poco del conocimiento está realmente aplicándose en este momento. Pero ¿cuál no es el conocimiento de la ciencia básica? ¿Qué no es una ciencia básica? ¿Y por qué? Pues más bien es la aplicación. O sea, porque la ciencia básica es, por ejemplo, descifrar o encontrar todos los genes de una especie. Nada más por generar nuevo conocimiento. Nada Pero más. Entonces, o sea, ¿qué se diferencia de la ciencia básica? Cuando ya tiene una aplicación, cuando tú esos genes que una persona encontró, dices, mira, este güey encontró estos pares de nucleótidos de O sea, se cuenta que chino. O sea, la tecnología no es ciencia básica. Sí, no, la tecnología se ocupa. El desarrollo tecnológico no es ciencia básica, es ya un conocimiento. Pues ahí depende, porque por ejemplo, ve en la rama de la física, ¿no? La física es una ciencia y se le considera como física clásica, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? O sea, que es
generó conocimiento que hoy en día mucho de la tecnología se basa en las leyes de Newton. Entonces esa parte de la tecnología ya fue una ciencia aplicada con base al conocimiento básico, entre comillas, porque pues sí estuvo cabrón en Newton, de ese conocimiento que él generó con sus leyes, ¿no? Entonces también, o sea, deben de estar muy vinculadas ambas, ¿no? O sea, es básica no porque sea fácil. Ajá. Sino No, porque sí entiendo esa parte. Pero hasta qué momento ya se considera aplicado. No, ¿cómo se llama lo siguiente? O sea, aplicada, si ciencia aplicada. Ciencia aplicada, Ajá, ok, sí. eso es a lo que me refería. Y Ciencia ahorita- básica y ciencia aplicada. Es que la ciencia básica es solamente generar conocimiento. Ujú. Tú no sabes si Retomando te va a esto. servir o no. Sí, Solamente es Dice, ya lo generar encontré. Sí, ahí como está. que no me quedaba más bien, no sabía cuál era la contraparte, cómo le dicen, Ah, pero ok, ya entendí, es ya, ciencia Retomando aplicada, esto, güey, Sí. me acordé de una aplicación que se le da a la misma taxonomía, que es hacia la conservación directamente. No me acuerdo este cuate Michel. Michler, que dice como de, güey, ajá, yo ya hice lo que todos los taxónomos hacen, perro. Pero fíjate que tiene una aplicación directa, o sea, mi investigación dice, es que si tengo un chingo de taxas diversos, no sé, familias, géneros y demás, vale más conservar esto que a lo mejor son 100 especies, 1000, pero que estas 1000 son de 800 familias, una cosa así, a conservar 50,000 que son de Menos 10 familias, güey, ¿no? Entonces, siento que esa línea, no sé si para allá iba esa parte que decías, como de hasta dónde o cómo se considera. Porque, por ejemplo, la taxonomía, que es considerada como una ciencia básica, en este caso, al tener una aplicación ya, no sé si ya se consideraría como aplicada o solo una parte. O si ese es surgimiento de una nueva rama dentro O de la tal vez Siento conservación, que ¿no? de pronto es como uno de esos conceptos que de pronto tiene ciertas funciones, pero que complica otras partes, ¿sabes? O no sea, sabes cómo delimitarlo, ¿no? ¿por qué Dónde no poner podría la ser línea. todo ciencia? O sea, ¿por qué no? Ujú. Entiendo, Ajá. o sea, Es que al final, por ejemplo, creo que todas, o sea, como le llamemos, ¿no? Taxonomía, genómica, todas las ramas que quieras, física cuántica, química analítica, todo lo que quieras, es ciencia básica. Y la aplicación creo que es la que no tiene nombre, es ciencia aplicada y ya. es que Y siento a las otras sí les damos un nombre. como que, te digo, o sea, como que de pronto categorizarlo Ujú. hace que lo vuelve complejo y le da como connotaciones, y también como que el escoger la palabra así como básica está medio raro, porque como que también te hace entender como que si ya se hubiera acabado, güey. Ujú, O sea, como que si ya no hubiera nadie estudiando, o sea, como que si ya esa ciencia ya se hizo, güey, y ya, Pues ya. no se le puede aportar nada a eso cuando, güey, o sea, no hay ningún área, ni rama, ni disciplina del conocimiento que esté terminada, güey. Exacto. ¿No? O sea, Justo a mí me preguntaban también hace como, creo que el lunes, estaba platicando con... en todo caso, perdón, Gera, en todo caso la ciencia aplicada es la ciencia, o sea, o la ciencia más nueva, la tecnología es la ciencia más joven, güey, en todo caso, o sea, la que está más sustentada, la que tiene más estudio y más historia sería la ciencia básica, güey, ¿no? Es que, de hecho, en algún momento que platicamos esto, yo lo decía, creo que, o sea, sí tiene quizás algunos fines el poder clasificar ciencia básica y ciencia aplicada, pero yo no le veo el caso a decir es que eso es ciencia básica. Es ciencia, güey, al final. Claro. O sea, si es aplicado o no, sigue siendo ciencia, güey. Desde la parte técnica, ¿no? De que Ujú. si ocupas el método científico, güey, Sí, güey. es una ciencia, ¿no? Entonces, sí, y lo que les iba a comentar es que me preguntaban, ¿y a qué te, justamente también eso, a qué te dedicas? Le digo, pues yo la verdad soy botánico. Y ya me dice, oye, pero pues de eso, ¿a poco sigue habiendo? O sea, no lo dijo así, pero era como, ¿a poco sigue habiendo generación del conocimiento en la botánica, güey? O sea, es una rama que se ha venido estudiando, o sea, ya de manera formal como ciencia, desde hace, pues, no sé, unos 200 años, un poquito más quizás, pero como el estudio de las plantas y eso, pues es ancestral, ¿no? Sí. Pero me decía, ¿a poco sigue habiendo generación del conocimiento? Y le digo, sí. Y justamente sin hacer esa distinción de si es ciencia básica o no, le decía es que mira, por ejemplo, dentro de la botánica está la taxonomía, que es a lo que yo me dedico, que es clasificación. Hay especies que todavía no hemos descubierto, que ahí están y que esperan ser descubiertas, ¿no? Que
son menos y es cada vez más difícil encontrarlas, pero ahí están, o sea, hay más generación. Hay una rama de la botánica que se dedica, o no sé si sea como tal de la botánica, que se dedica a ver lo de los metabolitos secundarios que pueden ser aplicados después de encontrarlos en medicamentos o esto, ¿no? De la medicina tradicional. Justo, a mí me han hecho la pregunta y como de qué me sirve saber que hay una especie nueva, ¿no? Entre comillas, porque es nueva para nosotros que no lo conocíamos, pero humano, existía, ¿no? Desde hace miles de años. Entonces, ¿de qué me sirve saber que esta planta se llama así? ¿No? Entonces, bueno, ya dentro de la taxonomía, que es la clasificación, por ejemplo, si nos vamos a que si tienen látex, ¿no? Por ejemplo, es de tal familia, digamos, Euphorbiaceae. En la actualidad, el látex se está ocupando, o es un método de estudio, o es ¿cómo le llaman? Un objeto de estudio para sacar metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, si tú sabes, ¿no? De que hay un grupo completo de plantas que tienen látex y que este grupo se llama Euphorbiaceae, ¿no? Una de estos grupos, ya tú puedes ver que otras especies también lo tienen. A lo mejor puedes agarrar, bueno, si esta lo tiene, muy probablemente esa, que son hermanitas taxonómicamente, también lo puedan tener, ¿no? Entonces comienzas ya ese conocimiento que ya generó el taxónomo a decir, bueno, vamos a... Y ahí vuelven a generar más conocimiento de estos y va a llegar otro que va a decir, bueno, es que ya encontró que sí hay ciertos químicos en estos látex, vamos a ver ahora en qué lo aplicamos, ¿no? Hacia qué encontró, o sea, güey, ¿no? Entonces, incluso más fácil, Chino, lo de los nombres científicos justamente, de saber que su nombre científico es y su nombre científico es diferente, pero al final los dos tienen el mismo nombre común. Que puede ser un problema, por ejemplo, en la medicina tradicional, porque hay, por ejemplo, varias plantas que se llaman uña de gato. ¿Como unos 20 aquí en Morelos? No estoy seguro, quizás no tantas, menos, pero hay sí, más de 3. Eso sí. Por lo menos. No sé si... Entre 3 y 20. Entre 3 y 20, pongamos, ¿no? Bueno, ya teniendo 3, tú dices. Pero nada más con 2, de hecho. Una es medicinal y sirve para esto. La otra le llaman igual, pero ¿qué tal si es tóxica? A lo mejor no saben qué hay. Y tu tía te dice, mira, mijito, tómate un té de uña de gato para la gastritis, güey. Y vas... Te vas al norte de Cuerna, donde... Y vas y te dice, mira, esa es la uña de gato. ¿En serio? Sí. La cortas, feo. Y al rato estás convulsionando, güey. Sí, o sea, y ahí es una aplicación de la taxonomía, o sea, tan sencillo como eso, güey, de saber que son especies diferentes y que pueden ser, Que ahorita ahorita, la vez pasada no me acuerdo qué pinche tema traje, güey, pero una de mis opciones justo era hablar de ello. Árboles exóticos. Árboles exóticos, plantas exóticas, animales exóticos. Pero uno de mis opciones era hablar de esto, güey, porque me puse a pensar, y realmente siento que actualmente ya es más complicado seguir como esa clasificación que se le daba o esa nomenclatura que se le daba. Nomenclatura folk. Pero siento que es por el hecho de que ya es muy fácil irte, te vas de pinches vacaciones con tu familia al norte de México y te traes una planta que le dicen uña de gato y ya y dices, güey, la uña de gato es bien buena y pasa lo que dice Jera, ¿no? Sí. Pero siento que antes era cuando ya surgió el sedentarismo, siento que era más complicado que una pinche, una población llegara a otra población y se llevara o compartiera esos saberes y ese material biológico, ¿no? Entonces era muy funcional, quiero pensar en algún momento, porque era bien difícil que te fueras a pinche Sudamérica, güey, sí, y te trajeras aquí tu pinche uña de gato, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo. O sea, siento que de pronto uno mismo, yo en algún momento llegué a decir como, pues es que nunca fue funcional, ¿no? El ponerle nombres comunes, pero en algún momento siento que sí lo fue, güey. Para el tiempo y el espacio en el que se vivía, precisamente por ese intercambio que era un poco más complicado. Tal vez daría para abordarlo de manera más... No tengo ejemplos ahorita, güey, pero creo que hay, por ejemplo, plantas que no son nativas, que tienen nombres en náhuatl, por ejemplo. O sea, que llegaron desde el inicio, güey,
y la gente las adoptó, o sea, pues las trajeron. Primeritas que llegaron a claro. la conquista, O sea, las ¿no? trajeron justo como vamos a llevar el remedio para el mareo, güey, porque vamos a estar 3 meses en el pinche barco. Ajá. Llegaron acá y ahora se las vamos a sembrar porque tenemos que llevarlas de regreso. Yeah. La gente de acá las adopta y les pone nombre, güey. O por convergencia evolutiva, ¿no? Que digan Sí, los de aquí, ay, yo conozco una igualita, ¿no? Y se va al cerro y jala una igualita, Ujú. Le pero llaman realmente igual, es o otra, le ¿no? empiezan a llamar igual. Ajá. Ajá. ¿Qué Sí, es lo que ha exacto. pasado con todo lo nuevo que ha llegado? Bueno, la mayoría de las cosas nuevas que han llegado Pues aquí. es como lo que les decía de los del desierto de los leones, ¿no? Ujú. Que dijeron, crías de leones, pero realmente eran unos pinches gaticillos ahí montes. Ujú. Dices, ¿no? Sí. Sí, o sea, realmente tiene aplicaciones que no son tan, ¿cómo decirlo? Tan despampanantes, ¿no? Como la biotecnología, Ujú. que de hecho también hay un sesgo ahí, ¿no? Porque les decía Ricardo, la biotecnología es simplemente aplicar eso, güey, lo que es cosas de plantas y animales a nuestra vida. Y el hecho de cosas que se han hecho desde hace miles de años, como la elaboración del pan, de queso, de vino, de Sí. cerveza, es biotecnología, güey. Sí. Que no lo vemos así porque nos El problema pintan es que que la biotecnología es en un laboratorio. aplicado, Le ponemos super- una lupa, ¿no? Ajá, Sí, súper le ponemos cabrón. lupas a Justo- las cosas. Justo dentro de la misma biotecnología se genera nuevo conocimiento, ¿no? Entonces dices, bueno, esto no me sirvió, ya sabemos que por ahí no hay, por ahí no es, Ujú. vamos a intentar otra cosa, entonces están generando Que eso sería nuevo ciencia conocimiento básica, y ¿no? justo Al la fin. ciencia Y básica. además no hay ninguna aplicación del conocimiento, o sea, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia básica, Ujú. ¿no? O sea, Justo. y probablemente para que haya más avance en la ciencia aplicada, tiene que haber muchísimo más avance en la ciencia básica, güey, porque es la que genera como la materia prima para que la ciencia aplicada chambee, ¿no? O sea, Ujú. entonces si bien, Ujú. preguntando en cuál es el futuro de la ciencia básica, pues ojalá que siempre haya, güey. Sí, Sí. por eso te Ojalá digo que siempre haya un que sería muy güey decir que se acabe o que no sirve. Ujú. Y el pedo es que hay gente que dice que no Ujú. sirve porque no le ve aplicación. El pedo es que quizás no tiene aplicación en este momento, güey. Sí, porque justo como que te digo, o sea, como que suena como que es que ya se acabó, güey, o sea, ya sabemos todo sobre todo. Ya nada más es que agarremos esas piezas, ¿no? Y las Ujú. pongamos en orden cuando no, güey, o sea, nos faltan un chingo de piezas para terminar de armar por ejemplo, en cuanto al genoma y el ADN, creo que hay todavía muchísima más oscuridad que luz en ese campo, ¿no? O sea, Sí, todavía- conocemos ya un montón de cosas y que nos dan un panorama muy amplio de cómo funciona la vida, por ejemplo, pero hay unas cosas en las que todos se quedan así como de, güey, ¿y ahora qué sigue? Quizás porque porque sigue faltando ciencia básica. Claro. O sea, el conocimiento de muchas cosas en cuestiones de genética no las hemos podido aplicar. Por ejemplo, ahorita que está lo de terapia génica, lo de por ejemplo, ¿no? De terapia génica, que es una metodología que está como haciéndonos soñar mucho con la cura de enfermedades muy cabronas, ¿no? Como el cáncer, la diabetes, varias de enfermedades que nos están atacando muy cabrón, pero no se ha podido hacer realmente, no se han podido hacer muchos avances realmente, o sea, no nadie ha podido decir, ya güey, ya tenemos la cura de esto a través de terapia génica, porque seguramente falta mucha ciencia básica por hacer para que se pueda aplicar ya bien, o sea, ya está la idea, Sí. pero hay conocimiento todavía que necesita ser generado para poder ser aplicado Ujú. o para que funcione, o sea, haz de cuenta que ya sabes, o sea, teóricamente sabes cómo funciona, güey, pero hay un engrane por ahí que todavía no está puesto y por eso no lo hemos podido hacer, pero en cuanto se descubra ese engrane, en cuanto alguien diga, güey, ya tengo esto, Ujú. lo pones y Viajes papá. en el tiempo, a la Sí, verga. güey. Lo mismo, o sea, es que eso me vino a la mente porque ahorita, por ejemplo, hay un chingo de investigaciones en astronomía y astrofísica y todo esto, ¿no? La teoría de cuerdas y todo eso, que los físicos teóricos están, pues,
haciendo mucha investigación, pero no están teniendo resultados porque hay algo que no se ha descubierto Sí. o que no ha encajado. El día que el güey lo descubre ese algo. Sí, lo del, lo del bosón de Higgs, güey, fue una cuestión teórica de hace años que ahí estaba, güey. Sí. Ese conocimiento No se alguien lo... solucionó y no se- Ajá, no se alguien lo cons- generó, estaba el engrane, güey, pero no sabían en dónde ponerlo. Simón. Y de pronto ya vieron realmente, bueno, no realmente cómo se llama, pero tuvieron un acercamiento, güey. Sí. Y hay un avance muy cabrón en el entendimiento Sí. del universo, güey. Sí, sí, y bueno, justo me viene a la pregunta que seguro a... No sé si a todos, pero yo creo que sí a todos nos han llegado a preguntar los alumnos y... Profe, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Cuando lo estamos viendo en ciencias naturales, ¿no? Que es la área que nosotros tres damos. No sé si a ti te ha pasado en artes que tienes. Y esto en qué momento lo voy a utilizar principalmente con estas ciencias básicas, ¿no? Que se le llaman, ¿no? Por ejemplo, en química, ¿para qué me va a servir, no? Hacer todo este desvergue en la Balancear, vida. ¿no? Balancear, por ejemplo. Y son enfermeros, ¿no? Están estudiando para enfermeros. Con mis niños no te metas, ¿No? Entonces desde ahí yo creo que sí está, yo desde mi punto de vista yo creo que sí está mal poder o tener que diferenciar entre ciencia básica y ciencia aplicada. Y bueno, justo encontré una frase que dijo un güey que ganó un premio Nobel, bueno, ni tan güey. Sheldon. Sheldon Sheldon. Cooper. Bazinga, ¿no? No, sí, no, Josei, ese sí. Ganó premio de medicina. ¿Aldous Huxley? No, Ah, es B. Josei. no era filósofo, ¿verdad? Sí, güey. Dice que justo lo que dijiste hace rato, Oscarito, exactito, güey. O sea, no hay ciencia aplicada sin ciencia básica que aplicar, güey, ¿no? Y que justo no es posible separar ciencia básica de la aplicada porque ambas representan las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, está como que... Sí, y también creo que es como nuestra, así como la obstinación de nosotros de querer como dividir todo, güey. O sea, Sí. querer categorizar, que a veces nos ayuda mucho porque el lenguaje, desde que inventamos el lenguaje el lenguaje es una categorización de todo, de hecho, Ujú. o sea, es como Es nuestra herramienta para sistematizar todo el Exacto. pedo, güey. y categorizarlo nos hace entenderlo y poder comunicarlo para que otras personas lo entiendan. Y es que creo que la sistematización, la clasificación de todo fue fundamental para que nosotros pudiéramos sobrevivir como especie. O sea, el clasificar cosas, el decir esto es bueno, esto es malo, esto es... Dar las categorías sociales, ¿no? Sí, Desde ahí o sea, también. todo es parte del proceso de cómo el ser humano ha llegado hasta este día, de cómo es que llegamos al espacio, de cómo es que tenemos al Voyager 1 a 65 millones de kilómetros ahorita, güey. De todo ese pedo del conocimiento que tenemos desde el poder utilizar el fuego hasta poder encender un auto. O sea, Sí. la sistematización de ese conocimiento es lo que nos ha llevado hasta acá, güey. Que tiene que ver también con el desarrollo del cerebral y todo eso, ¿no? Pero Ujú. aún así, aunque no con ese potencial, si no lo hubiéramos clasificado, sistematizado, nos hubiéramos tardado más en este pedo. Entonces, creo que que es importante hacer esa clasificación, pero no sé qué tan importante, porque Ujú. sigue siendo ciencia, güey. Sí. Sí. Por ahí me encontré una notita que justo comenzó una ola o un auge de como que la urgencia de resolver problemas, ¿no? Del aplicar el conocimiento. Entonces justo de ahí, según en esta nota que encontré, que comienza a surgir más esta cuestión de entre ciencia básica y ciencia aplicada, y que las personas comenzaron a tener más esta como que división y decir, bueno, es que nos urge resolver este problema, aplícalo, ¿no? Entonces, oye, pero todavía no sabemos, no, resuélvelo y aplícalo. Entonces, sin dar ese salto o haciendo ese salto de, güey, primero tengo que generar el conocimiento para que después saber qué tenemos que hacer, ¿no? Qué tenemos que aplicar. Entonces, justo, bueno, por te digo que en esa nota que leí dice, fue como que la urgencia de querer resolver problemas puntuales, lo que comenzó a generar esta como que división de aplícalo, Pero es no que aplicable y la lo aplicación de aplicable. la ciencia siempre ha obedecido a la resolución de problemas, Ujú. ya sea a largo plazo o inmediato, pero siempre
A la aplicación siempre ha respondido a eso, güey, desde Arquímedes, ¿no? Sí. Güey, tienes que hacerme esta chamba y... Desde la época de las cavernas, güey, Sí. o sea, si ya tenías tu Claro. conocimiento, o sea, no es que como, ay, ¿cómo lo voy a resolver? No es que aquí el Tongolé le esté diciendo, güey, que cómo lo voy a hacer para esto, güey, sino que de alguna manera sabía tenía vivencias y había algo que le dijo, güey, ¿recuerdas que la otra vez pasó esto? Pues hay que volver a hacerlo así, güey, o sea, Claro. todo ha respondido a la resolución de problemas desde siempre, güey. Que ahorita ya lo clasificamos. Sí, claro. Tú nada más Es lo estás, diferente, ¿no? ajá, tú nada más estás ahí con tus generando cosas, güey, pero en algún momento se van a aplicar, güey, o tienen el potencial de aplicarse, güey. O sea, yo estoy totalmente en contra de que digan que la ciencia básica no sirve, güey. O que se diferencie, O que ¿no? se Que hay esa clasificación, ¿no? Estoy en contra de las cosas que se diferencian entre ciencia básica y aplicada y más en la que digan que no sirve, güey. Pero yo creo que eso que dicen que no sirve es como que justo por esta prisa de resolver algo, ¿no? O sea, tú generas un conocimiento y dices, pues bueno, yo encontré esto, ¿no? Es Y que él es dice, como... ¿y cómo lo aplicas? Yo, pues hay que ver dónde lo podemos aplicar. Ah, entonces no sirve, Ujú. porque no sabes en dónde lo vas a aplicar. Entonces, Entonces, pero güey, generé Es que, conocimiento. pero es que güey, ¿no? también es social, güey, o sea, porque yo te veo a ti que nada más estás diciendo, mira, encontré esto en este organismo, encontré esto en estas interacciones, encontré Sí. esto acá, güey, y Panchito está diciendo, mira, yo utilicé esta madre, güey, Pero es- le puse aquí y ahora puedo generar fuego, güey, y así, o sea, y entonces ¿tú a quién ves como más productivo? Pues al Pues al Panchito, güey, Panchito, porque es ya que- produjo esto, Es que por es lo esto, güey. que, como que esta sociedad premia mucho la producción, Claro. Sí. premia mucho la productividad y siento que es a veces ahí donde se dice, es que el artista está loco, es que el científico está loco, es que, ¿sabes? El sombrerero está loco. O sea, cuando estas personas que producen, pero que su forma de producir es generar conocimiento, es generar algo más abstracto, el filósofo, el bohemio, Ujú. Hasta en las jugar. artes, ¿no? O sea, ¿quién Sí. es el más chido? El que vende sus pinturas, güey, el músico que está vendiendo más discos, güey, Pero, es al que la sociedad está diciendo, es que ese güey está teniendo éxito, güey, claro. y este perro está Y el vendiendo... compositor. Pero a lo que voy es, la misma sociedad, Sí, ya hemos como dicho, es que el científico produce conocimiento, eso no se usa, o sea, como eso para qué me Ajá. sirve, o sea, como que no, o el artista, no, pues es que el artista, pues produce música y cosas bonitas, pero pues, ¿qué importa, güey, no? O sea, eso qué importa, o sea, como que no nos damos cuenta de qué tan grande o qué tan complejo es nuestro sistema de vivencias, de creencias, de vida. Y a veces no notamos que realmente premiamos mucho la productividad sí. y no tanto al güey que está generando, que está pensando, güey. O sea, como el conocimiento no es algo que se acumula, güey, así en un lugar donde no es una riqueza, así como la gente Palpable, no lo ¿no? entiende Algo así. como una riqueza, no le da un valor como el dinero, güey. Sí, Simón. O sea, ni al conocimiento, ni al arte, el ni a problema muchas más bien cosas. es que, perdón, ya lo entendí en mi cabeza, el problema es que vemos que lo único que tiene valor es el dinero, es Ujú. lo que genera dinero. Ujú. Y a veces el conocimiento, güey, desafortunadamente, no genera mucho dinero, Sí. pero tiene un valor bien cabrón, o sea, tiene un valor impresionante, güey, Sí. o sea, que a lo mejor al rato hace dinero, no, a lo mejor al rato salva vidas, a lo mejor solo le puso nombre a cosas, pero tiene un valor bien cabrón, o sea, el que exista eso. Y creo que nos cuesta trabajo ver el valor alejado del dinero, güey, de lo que no tiene, y por eso lo aplicado siempre genera dinero, güey. Incluso podría pensar que el conocimiento que se genera a través de ciencia básica viene a ser parte de la riqueza cultural, güey. Sí, Todo el conocimiento que se está generando a través de esas investigaciones que la gente ve como algo banal, están siendo parte de la cultura un que patrimonio, tenemos. güey, Sí, es un parte del patrimonio como sociedad de, güey, ya tenemos nuevo conocimiento, o sea,
tener una biblioteca La ciencia de es un conocimiento patrimonio, ¿cómo le llaman? inmaterial. Inmaterial. Sí, creo que sí, y nadie lo está viendo así, o sea, justamente se está premiando al güey que está aplicando eso, güey, pero el pedo es que no se está viendo detrás, que el güey que está produciendo tecnología o que está haciendo nuevas cosas, está tomando lo que ya hicieron un chingo de gente anterior, que está tomando todo ese patrimonio inmaterial y tomando cosas, güey, y aquí está esto, mira papi, te estoy entregando productos, güey, pero no se ve todo ese trasfondo, güey. Sí. No se ve todo el tiempo invertido de las personas que generaron ese conocimiento. Justo en algún momento hablamos de un ejemplo, digo, sin demeritar las profesiones, güey, hablábamos en algún momento de que muchas de las personas... Pero pinches ingenieros. No, güey, los médicos. No. Que justo las personas dicen, pues que los médicos acá, que todo eso, ¿no? Nos recetaron antibiótico, ¿no? Antihistamínico, ¿no? Medicamento súper chingón, súper chido. Y el mérito, ¿quién se lo lleva al final de cuentas? El médico que lo recetó. Pero ¿quién generó ese medicamento? Hubo un farmacólogo que hizo la fórmula, ¿no? Claro. Hubo un biotecnólogo que se encargó de aplicar, que hacer la experimentación con moscas, con ratones, o con puercos. la planta que encontró el botánico, ¿no? Y que justo eso viene de la especie nueva que encontró un botánico en 1882, ¿no? En el desierto de Sonora, pone. Y, ¿no? Entonces, ¿a quién le dan el crédito nada más, ¿no? En esa cuestión, al médico que la recetó, pero sin embargo viene el trasfondo desde atrás. Hace como 6 meses, 4 meses, no me acuerdo, güey, vino una persona de un centro cercano, no sé si lo recuerdan, Simón. que nos dijo, oigan, pues escuché que ustedes son botánicos, el grupo Trópico Seco, pues sí, aquí estamos a la orden. Dijo, es que escuché que son muy buenos, ¿no? Y todo eso, ok. Esa no es yo no lo generé, es parte del grupo, ¿no? De tu jefe y todo, güey. Pero está reconocido el grupo, ¿no? Como botánicos en Morelos. El pedo es... de todos ustedes. pero bueno, más allá de eso, venía y dice, es que estoy buscando una planta que crece por acá en esta zona, pero pues yo no la conozco, güey. Pero pues creo que ustedes pueden ayudarme, ¿ok? Nosotros realmente tampoco conocíamos mucho de esa planta. En algún momento tuvimos un acercamiento con esa planta también por una cuestión un poco similar. Y dijimos, ok, fuimos, la encontramos. Esta persona sigue haciendo ciencia básica con esa planta. No recuerdo muy bien qué es lo que quería hacer, pero tiene ciertos compuestos en las raíces que pueden ser de utilidad para ciertas cosas. Creo que no en la medicina, pero que tienen utilidad para algunas cosas. Pero apenas está investigando. ¿Lúdicas? Okay. No, lamentablemente no. Ni médicas ni lúdicas. Son otras cosas. Entonces, como asesina. Pero es que, o sea. Control de masas, güey, ¿no? Ahí no sé, este vato estaba utilizando algo de ciencia básica, de alguien. Es una planta que se colectó hace como 100 años. No sé, creo que no se ha colectado tanto, hay muy pocos ejemplares en herbarios. ¿Y está por aquí, decían ustedes? Sí, cerca. No vamos a decir dónde, pero cerca de Canadá. Sí, no vamos a decir dónde, porque al luego... norte de Morelos. Pero la van a cosa... empezar la van a vulnerar. Sí, porque... Puede. No tiene realmente todavía aplicaciones, pero hay investigación. Pero hay investigación ahí. Entonces... Al final esta persona sigue haciendo ciencia básica a partir de otra ciencia básica. O sea, lo chingón siento que también es que lo reconoció, porque hay veces que dicen los mismos científicos que están estudiando eso, como que dicen, sí, tráemela, güey, a mi laboratorio. Ajá. Pero ese güey tomó la iniciativa de decir, vamos, güey. Y cuando estuvimos ahí, ese güey como dijo, no mames, lo que yo estoy viendo aquí, güey, en mi laboratorio, lo tengo frente a mis ojos, güey, y está bien chingón lo que hacen y que la chingada. Sí. Pues también nos tocó en un recorrido botánico de esas chicas del Instituto de Biología que hacen ciencia básica, ¿no? En cuestión de la clasificación o sistemática, pero con ejemplares de herbario. Entonces nosotros vamos al cerro y dicen, no, pues yo estudio con volvulaces, ¿no? O sea, de la familia de los cazaguates. Y toda esta hierbita se me hace conocida, como que la hizo, pues
pues güey, es una convolvulase. Dice, ah, sí, la he visto en ejemplares de herbario. Claro, y las claro. ven ya físicamente, ¿no? En la naturaleza. No, pues, y al final de cuentas. Incluso un investigador de aquí, al que yo respeto mucho, una vez nosotros colectamos un arpalice, una especie de leguminosa, la colectamos aquí cerquita también, y dice que le mandaron la foto, el doc le mandó la foto y le dijo, mira, ¿qué crees que sea? Y dijo, pues se me hace que sea esto. Y que ya después, cuando la prensamos con el periódico y todo esto, ya la reconoció y dices, güey, o sea... Sí. Pero otra vez, ¿cómo las tecnologías o cómo una forma puede volverse, o sea, no sé, güey, tu código, ¿no? Son códigos al final. Que lo chido es que ustedes tienen las dos partes, ¿no? De alguna manera. Sí. En ese caso en particular, ustedes pueden reconocer en el herbario y en el otro, ¿no? Sí. Ahorita se me vino a la mente una frase, creo que muy escuchada en alumnos que nosotros luego lo decimos cuando entramos a esta cuestión de la tesis o de comenzar a hacer investigación, de que, puta, estoy haciendo mi tesis pero no hay nada de información. Entonces, pues bueno, pues, y están haciendo como que algo aplicado, ¿no? O aparentemente el título de su tesis es algo aplicado, aplicación de la toxina de no sé qué. Verga, güey, no hay nada de información de esto. ¿Cómo quieres aplicar algo si no hay información? Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues generar conocimiento nuevo para comenzar a hacer la aplicación. Y... Sí, ahí hay dos opciones, o realmente no hay y entonces mejor cambia de tema de tesis a generar conocimiento nuevo para que después en otra investigación ya la apliques. En tu maestría, tu doctorado ya digas. O estás haciendo mal tu investigación, papi. Sí, porque si estás queriendo hacer algo donde todavía no hay un conocimiento, si quieres aplicar algo que no existe, pues sí. Por eso empezaste chueco, ¿no? Sí, además que en esos tiempos falta un montón de cosas por conocer a través de ciencia básica, pero creo que ya todo está por lo menos incipientemente conocido, güey. Ya hay algo. No así. Es que puede ser sesgo de confirmación. Claro, sí. También, sí. No sé. Pero sí creo que sabemos un chingo de cosas. Eso sí lo puedo concluir. Y que la verdad es impresionante hasta dónde llega el conocimiento humano y las formas en las que se aplica, güey. O sea, está muy... Sí, ahorita la biblioteca de Alejandría se queda pendeja con todo lo que tenemos. Aunque será muy curioso ver si ahí no se perdió algo interesante, ¿no? Sí. A lo mejor ese engrane que decías, ¿no? Que ahí estuviera, güey. Que estaba el santo grial, güey. En unos meses, cuando... Digo, me va a tocar unos temas, pero quiero que pase un poco más para traerle de conspiraciones. Pero adelantando un poco, hay ciertos... que es lo que les decía que es la única en la que yo creo, pero hay ciertos indicios de que pudo haber un gran conocimiento científico, tecnológico, que se perdió en algún momento. O sea, hay indicios todavía presentes y de que se pudo haber perdido incluso una civilización. Digo, hay civilizaciones que se perdieron, pero hay como indicios. Pero así como tipo la Antártida. Como tipo, pero tampoco tan exagerado como... Pero por ejemplo Platón habla, o sea, hay gente que se ha ocupado como referente histórico que habla de... no solamente de ciudades, sino de ciertos conocimientos, güey, ¿no? Sí. O sea, como dominio sobre la energía y cosas así. Entonces, yo no creo, pero se me hace muy interesante ver como esos indicios de cosas que hay ahí. Sí. Porque... Pues el fuego griego, ¿no? El que se habla en la Ilíada. De un fuego como verde, ¿no? Ajá, era una sustancia que arrojaban los barcos de guerra de Que se prendían el agua incluso, Ajá, ¿no? que le echaban agua y prendía más, cabrón. Y que esa receta se perdió justamente en la historia, porque aparte la tenían súper cuidada. Los que producían ese compuesto eran gente que estaban... Los piromancios. Que estaban súper cabrones, güey, que si salían de la ciudad prácticamente los ejecutaban porque no Pues podía es que, salir, güey, güey. ¿cuántos se pergaminos, supone- cuántos libros no se perdieron? Se supone que trabajaban en el subterráneo, Ujú. güey. Sí, y o sea, hay mucha información que
que confirma que sí existió eso, güey. Por ejemplo, han encontrado, recientemente, hace como 15 años, encontraron una batería egipcia, que no me acuerdo para qué ocupaban, para hacer electricidad para algo, güey. O sea, entonces encontraron que ya hay, o sea, había pruebas de que hicieron... Que era aplicado, o sea, porque Sí, la electricidad sí, ha existido siempre, ¿no? Y es un conocimiento como que siempre ha existido, ¿no? O sea, no que siempre ha existido, porque tiene muchos años que se generó ese conocimiento y que ahí está, y que se ha retomado, y que no debería sorprendernos que algunas, por ejemplo, cómo observaban el cielo, algunas culturas, es muy cabrón también, ¿no? O sea, dice incluso, vi un podcast de un güey que dice, es que nosotros decíamos, ¿cómo que este era un observatorio? Y viendo hacia arriba y dice, no, pendejo, hacia abajo, ¿no? O sea, lo construyeron para que esos güeyes no tuvieran, o sea, para ver el reflejo de algo, la proyección de luz de otra forma, ¿no? Sí, pues el de Xochicalco El es un Xochicalco, puto ¿no? hoyo, Yo soy güey. pinche, entraba así, pinche ollita, y justo, güey, dices, verdad, aquí ya no alcanzo a ver nada, güey. Es ¿no? más, el sol me lastima, ¿no, güey? No, por ejemplo, pendejo. creo Chichén Itzá, que justo va cambiando de acuerdo a la posición del sol, la sombra que refleja. La no sombra de recuerdo. la serpiente. Hola. Una vez al año, en el solsticio de invierno, si no me Güey, equivoco. Stonehenge está construido justamente para que en los solsticios y equinoccios hay dos rocas en las que se cubre justamente en esa fecha, o sea, son putas piedras apiladas, güey. Y Dices, se ven bien culeras, güey, pero... del ¿qué? Neolítico, creo, güey. O sea, cuando todavía usaban no, o sea, No, los estos de la isla de Pascua. Simón. O sea que están enterradísimos hacia adentro, la misma cabeza de los olmecas que es inmensa, pesa un chingo y que realmente no es de donde está, sino es de tantos kilómetros. O sea que la tuvieron que haber movido tantos 5 kilómetros, estoy inventando, porque la tuvieron que haber movido unos cuantos kilómetros, desplazarla, y en ese entonces cómo la movían, o sea, cosas como muy, muy raras, que son conocimientos perdidos, o por lo menos no entendidos. No sabes cómo, no te lo logras explicar, ¿no? Sin la tecnología de hoy en día, ¿cómo lo hicieron, cabrón? Pues por eso hay justamente otra vez a lo de teorías conspiranoicas, ¿no? Lo de que dicen que los aliens, güey, y Sí, estoy de acuerdo. Man, como que es subestimar que en ese entonces no podría haber habido un conocimiento avanzado, estructurado y complejo al respecto de cierta tecnología. por ejemplo la película es en la de 10.000. 10.000 antes de Cristo. Está bueno. Justamente ya en una de las partes finales llegan estos güeyes a Egipto y tienen a mamuts trabajando en las pirámides, o sea, son quienes están a cargo de las piedras. Y digo, no sé si así funciona, pero es algo más factible desde mi punto de vista de que hayan venido los aliens a ayudarles a hacer las pirámides. Sí. Porque esos güeyes tuvieron una expansión territorial, no como imperio, pero sí yendo a muchos lados. O sea, pudieron haber traído fauna de muchos lados, güey. O sea, los romanos tenían tigres, tenían leones que son de otro continente. Elefantes, los persas creo, ¿no? Ajá. Los persas creo que usaban Digo, elefantes creo que con diversos propósitos. ¿Cómo se los llevaban, güey? Creo que el hecho de que pudieron haber tenido mamuts en Egipto, o sea, sí no es tan extraño, no está tan... Y justamente, incluso tratando de quitarme este sesgo de no poder imaginármelo, me parece medio descabellado, pero justamente regresando a eso es como es que sí pudo haber pasado, güey. O algo similar, o otra cosa, ¿no? O otro animal más cercano, sí. O un familiar del mamut que estaba más cerca, no sé, güey. Sí. Podría haber sido muchas cosas distintas, ¿no? Elefantes ya modernos que estuvieron ahí, güey. Con sus ornamentos más grandotas, ¿no? Sí, pues, digo, África les queda más cerca, sí, ¿no? O un conocimiento, un tecnológico, del cual no tenemos evidencia, ¿no? Porque muchas cosas están perdidas. Muchas cosas se perdieron en las conquistas y en las que fueron brutales y que muchas veces en las invasiones, muchas cosas es ahí donde se perdieron. Ahora, y es que ya estoy entrando en esto, pero
O sea, mucho de lo que dicen es que pudo haber un evento cataclísmico que pudo haber hecho que esas cosas valieran verga, ¿no? Eso es como... Pues aquí en la conquista de España, aquí con nuestras culturas prehispánicas, como derrumbaban, ¿no? Sus templos, sus civilizaciones para construir, pues, ahora sí que sus iglesias, ¿no? Y sus edificaciones de ellos. Ahí se fue mucho, ¿no? Mucho conocimiento, muchas, por ejemplo, a lo mejor pinturas, ¿no? Que ellos tenían dentro de sus templos, que pues valió y ya no se va a recuperar, ¿no? Esa información. Valió verga, no estás viendo. Pues tecnológicamente, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que cuando llegaron los españoles se fueron de cola, güey, cuando vieron el sistema de drenaje que tenía la Ciudad de Pues, güey, México, no mames, güey. ¿cómo viven en un pinche lago estos culeros? ¿No? Sí, güey, o sea, porque ellos güey. estaban acostumbrados a vivir en la pinche, Teníamos ingenieros Calabaza. civiles Sí, güey. cabrones, güey. aquí, España, nos güey, debes la la neta. disculpa, culero. o No sé, la carta, güey. La carta de disculpa no me ha llegado, apenas, bueno, ya tiene rato que lo vi, pero lo vi recientemente, no sé si sea meme, güey, pero estaba en un dibujo de internet que decía, los romanos construyeron caminos que hasta hoy están siendo ocupados, güey, y los ingenieros construyen una puta carretera, güey, y a los 10 años ya tiene que los Sí, baches, que no sé qué. Y es cierto, cabrón. Es cierto porque las principales calzadas de Roma son las que existían desde hace Sí, 2000 años, güey. Güey, las pinches pirámides no se han caído Es que, con güey, tanto pinche temblor, güey. Entonces, Por ejemplo, eso, ¿no? Pero por ejemplo, el pedo de las pirámides está bien cabrón porque tienen un nivel de precisión muy mamón, güey. O sea que no puede haber un margen de error. Pero te estoy hablando de que no puede haber un margen de error de 0,0000001, Sí. güey. Porque al momento de apilar tantas piedras consecutivas, verías esa madre y te vería toda chueca, güey. O sea, Sí. no puede haber Pues por ejemplo Ah. en está Xochicalco, güey. calculadísimo ese Sí, pedo, el Es- observatorio de Xochicalco, yo nunca he entrado en la fecha, güey, pero según cuando fui, nos dijeron que el 21 de junio, el día del solsticio de verano, o el 21 de marzo, no me acuerdo que uno de los, no me acuerdo si en el equinoccio o en el solsticio, que se ilumina toda la sala. la sala. No estoy seguro, no mames. está podría cabrón. ser, pero ¿cómo lo calculo? O sea, es un puto hoyo, güey. Sí, ¿cómo Neta, dices? es una ¿Cómo mierda dices? así, güey. Es una cosita Aquí. así. ¿Cómo ilumina Ajá, todo aquí. esa pinche cueva, güey? Es aquí, cabrón, ¿no? Y ya después de un año esperando, sí, por favor. Sí, no, era, güey. huevos, sí, y todos, ¡a huevo! Las caguamas, las carnitas, güey. Las Y carnitas. si no, carnitas de túmbalo, güey, tejón. otra vez, güey, la cagué, güey. Sí, Otro año. Córtenme la cabeza, güey, aquí está mi hijo, no va a Sí. sufrir. O la de Chichen Itza, güey, que baja justamente el 21 de Sí, marzo, baja sí. la serpiente, güey. O sea, es solamente un juego de sombras, ¿no? Que haya detrás una cuestión teológica y El todo. conocimiento empírico quizás ahí, ¿no? Ya después teniéndole una aplicación. Claro, o sea, ¿no? lo es, yo no estoy diciendo Sí. que no, pero Sí. ¿cómo lo hicieron? O sea, porque ahorita, güey, tenemos toda la tecnología No para sé si hacerlo. tan empírico, güey. Yo Sí, sí sí, no, diría sí. que es protocientífico, por lo menos. Yo diría que es científico. Científico totalmente. Yo no me quise arriesgar, pero Yo diría o que sea, es sí hay un conocimiento Si ya se arriesgó el jefe. matemático, sí, matemático, científico, o sea, de abstracción, de medición. y de Pero cálculo. lo que quería más bien decir, o sea, sí, que es científico, pero güey, ahorita tenemos computadoras que corren a no sé cuántos kilobytes o megabytes o gigabytes por segundo y yo no tendría idea de cómo estoy seguro que ni siquiera un arquitecto tendría idea de construirte una casa así nada más dile, quiero una casa que en mi sala el 21 de marzo se ilumine solita, cabrón. Estoy seguro No, que no lo va a hacer. No, que no. sí podría Sí. porque tiene el conocimiento. Y la herramienta, ¿no? Ajá. Yo creo Pero que eso es- todavía no existe una máquina así. La cosa con la cuestión de la inteligencia artificial, que todavía es una de las cosas conspiranoicas que quería hablar, todavía como que pinta muy interesante hacia dónde se va, cuál va a ser la singularidad ahí más bien, es lo que va a ser interesante ahí, cuál va a ser la singularidad. Pero no existe eso todavía, güey, afortunadamente, pero sí existen, por ejemplo, ahora ya estaba viendo que por fin lograron solucionar el año pasado o hace 2 años como
lo que sigue del microchip. Creo que había como microchips, después hubo algo después. El nanochip. Estaban solucionando algo ahora. Y que eso iba a ayudar a que las supercomputadoras se volvieran reales, porque las supercomputadoras eran algo hipotético que dependían que existiera lo que seguía del nanochip, como en cuanto a procesador, para poder trabajar. Entonces ahora las supercomputadoras ya existen, ya es una cosa real, y que eso nos va a ayudar a calcular un chingo de cosas. Es que es la parte teórica, que creo que eso de las investigaciones teóricas es justamente ciencia básica, Sí. que están, o no, es que no sé si aplicada, o sea, porque por ejemplo todo esto que todavía es como teoría, ¿no? Ellos ajá, dirían, ¿no? pero, o Que sea, ya están, o sea, ya tienen justamente, o sea, tienen el esto y lo que decíamos, nada más falta el engrane, y en este caso nada más falta el chip más chiquito, Sí. que va a entrar, embonar perfectamente aquí y va a resolver todo este sistema. Pero pues sí está muy cabrón ya, o sea, para mí por lo menos con mi limitación mental y de imaginación más bien, Es muy difícil. está muy cabrón, güey. Que trato de imaginármelo y cada vez digo, güey. O sea, es que a mí Están muy cuando cabrones, güey. a mí cuando me dijeron lo de la velocidad de la luz, lo del año luz, a mí me partió la cabeza, güey. Pensar que la luz viaja a una velocidad tan cabrona, güey. Y decir que, no sé, que la estrella más cercana está a 4.5, a la galaxia más cercana, la de Andrómeda, está a 4.5 millones años luz, güey. Y lo pasas a cuánto tiempo recorre la luz, güey. Y dices, no mames. Y ves la película de Lightyear, güey, y ya dices, Y ya tiene soy- sentido y ya soy también, güey. lesbiano. Ah, no. ¿Cuánto tiempo pasa en el espacio? 2 minutos. No, aquí ya fueron No, pinches eso, 4 güey, años. lo de cómo pasa el tiempo en diferentes sitios por la, de pensar que el tiempo es una dimensión como lo es la altura, como es la profundidad, güey, dices, no mames, Sí, güey. ¿cómo es que la gravedad puede alterar el tiempo, güey? O sea, yo siempre, no mames, ya son las 6:15, ya tengo que levantarme. Sí. Y nunca te pones a pensar que el tiempo es una Entonces, dimensión en la que estás La transcurriendo. gravedad güey. que tiene la luna con la tierra, ¿no? Que va llevando ese movimiento. Pues, quitan la La otra luna, Y la que- pinche tierra va a comenzar a girar y las días en cuánto se van a convertir, güey. Y en minutos, ¿no? Y la otra vez- Realmente eso es como lo mágico de la ciencia, que te aleja de tu experiencia del mundo y te ayuda, porque o sea, la única manera que tenemos de entender al mundo al principio es cómo lo experimentamos a través Sí. de nuestros sentidos, y la ciencia te ayuda a entenderlo desde otro lado, o sea, como que hay, y lo más chingón, creo, es que ha generado herramientas para generar ese conocimiento, güey, o sea, como Sí. formas de estudiar el mundo y de nombrarlo y de entenderlo y abstraerlo. Sí. Y ahí yo no sé si, por ejemplo, mi imaginación está muy limitada, güey, porque la otra vez estaba escuchando que el sol quema, creo que 600 toneladas de hidrógeno por segundo, algo así. Y tiene, no me acuerdo, como 600 mil millones de años. O sea que desde que nació ha estado quemando esa cantidad de sol, que le queda por lo menos la mitad de vida. Y dice, entonces, ¿cuánto puto hidrógeno tiene esa chingadera, güey? Y que una vez que se le acabe el hidrógeno va Sí, a colapsar en otra madre, güey. Y se va Pero- apagando, ¿no? Pero que en realidad sus átomos se van a hacer más chiquitos o más densos y va a ser una estrella más chiquita, pero mucho más cálida, más caliente, güey. Y a mí me cuesta... Es como el infinito, güey, ¿no? Sí. Como entender, o el número de Avogadro, güey. Ah, O sea, ni siquiera el infinito, güey, que el infinito ya es el palabras. extremo, Sí, ¿no? Es el de número de jefes, abogado ya güey, está muy es- cabrón, güey. sí. El número que te dice, no, es que ni siquiera todos los granos del mar son como el número de la playa. Son como, y tú dices, no mames, güey, ¿no? O sea, como, pero, o sea, como, y a lo mejor ni siquiera es cierto, güey, pero te lo dicen nada más como para que haya una asociación, ¿no? Como Ajá. una forma. O sea, pensar que en 18 gramos de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, dices, ¿es en serio, güey? Sí, güey. Aquí hay tantas moléculas Sí, de agua. sí. No mames.
Es muy difícil que el cerebro te permita... Con eso del número de abogado, los alumnos de secundaria entienden. ¿Pero por qué por 10 a la 23? Bueno, vamos a ver. Este número, si quitándole el por 10 a las 23, son tantos pinches ceros antes de poner el 6, 0. Después, en este caso después. Ajá. Entonces, Es como dicen, si quieren, pueden poner 6.022 por 10 a la 23, o pongan tú este numerote, o sea, allí en el pizarrón así de ceros, y dicen, hazlo, perro. Yo les y expliqué les ponen así de, Fíjate. no, pues sí. Fíjate que yo les conté a mis alumnos de seco, güey, el semestre pasado, y los cabrones dijeron, voy a ver cómo se lee ese número, güey. O sea, porque no son millones, no son billones, no son trillones, güey. Y dijeron, a ver, voy a ver cómo se lee este número, güey. Y se tardaron, les dije, hagan lo que quieran. Siguen tratando de leerlo, ¿no? Siguen tratando de leerlo. Siguen recitándolo. Millones de la mamá de la mamá. Pero a mí eso me pareció muy chingón, güey. O sea, porque no creo que cualquier persona diga, a ver, voy a intentar leer este número. Pues ¿y ese número cuál es? Bueno, es que ustedes están acostumbrados a ver números normales, entre comillas, pero eso es un número. Es que ya hablar de un trillón es un número. ¿Esos son los números imaginarios? El número, No. por ejemplo, pi, ¿no? No, pi es un número. Ay, ¿cómo se llama? Verga, se me olvidó. No, pero los imaginarios son los negativos, por ejemplo. Okay. O la. ¿Cuáles son? Sí, mejor. No, porque pi es un número. Números naturales. Yo no tengo idea, güey. ¿Cómo se clasifica realmente? Recuerdo que lo vi, güey, pero... Bueno, sí está. No, los imaginarios son del álgebra, güey. Y bueno, eso está cabrón. Yo la otra vez mi señor me dice, ¿pero por qué X? Mío, un número no necesariamente tiene que ser como lo conocemos, del 1 al 2, al 3, al 2 millones, 3 millones. Un número puede ser la cantidad, o tú le das el valor, cuales tú quieras que tenga ese valor, ¿no? O sea, si te pongo X puede valer 2, X puede valer 1000, X puede valer 3.4, ¿no? Entonces, esos son los números imaginarios que son, pues, como abstracciones, Gerard, no sé si sea correcto decirlo. Se supone que todos los números son abstracciones en realidad. Sí, entonces tú le puedes poner, y si yo te digo, este vale X, se lo puedo cambiar por Y va a valer lo mismo si tú le das ese mismo valor que le diste a la X, ¿no? Entonces esos son los imaginarios. No, pi es un número irracional. Irracional. Ajá, porque no tiene fin. Sí, o sea, no hay fin. Como el 3.33333. ¿Sí sabías que apenas estuve viendo un dato que dice, en pi están los números telefónicos de todos? Sí, porque es un Dice, número infinito. ordenados como tú quieras, güey. O sea, porque como es infinito, por pura probabilidad, quiere decir que ahí está todo. Está Están todo. todas las combinaciones, güey. Por esa infinidad, ¿no? Que tiene. El número de todos los teléfonos que existen están acomodados así. Ponle que no estén acomodados, pero por lo menos ahí están uno tras otro. O sea, y el número, todas nuestras fechas de nacimiento. Todos los números que quieras, Están ahí en el orden que quieras, Ajá. como tú quieras, ahí como ni siquiera te puedes imaginar cuántas formas están, ¿no? Entonces, eso está muy cabrón, güey. O sea, eso es algo que siento que la ciencia a veces está muy chingón porque te ayuda a entender, te ayuda a generar como algo que logras palpar de alguna manera cognitiva, pero también te arroja cosas que no vamos a entender nunca. Sí, por ejemplo, esa Nunca fórmula, vamos a ver, güey. Claro. esa No, fórmula de pi surgió por un conocimiento básico, ¿no? Que se generó, ¿de quién fue, güey? De eso de la circunferencia y todo eso, porque se aplica más en esa parte, ¿no? Sí, pues justamente sale de la circunferencia, ¿no? De la relación entre el diámetro y entre el diámetro y la circunferencia. Sí. Pero, o sea, aplicaciones matemáticas tienen un chingo. Y se ha traspolado a un montón de otros conocimientos, hasta donde sé, güey. Pero está bien cabrón, o sea, justamente esa parte de imaginarte ese número, o sea, un número que sea una división infinita, güey.
No mames. A mí se me vuela la cabeza, güey. Sí. Y la verdad son cosas que mejor no trato de entender. Así como los fantasmas, yo mejor digo, Para no cagarme, mejor no. mejor digo que no creo en fantasmas. Este perro. Este perro. Porque no, es algo que yo no entiendo, güey. Sí, Sí. sí. Y pues bueno, pues regresando a esa preguntita que me hicieron ayer, güey. A la neta, sí, dije, suena algo interesante, ¿no? Principalmente por esta cuestión de que a mí no me gusta que justo esa división entre ciencia básica, ciencia aplicada, que biología de campo, biología de laboratorio, o sea, no sé, güey, siento que en ambos casos deben de ser mezclas o deben de ser cosas contiguas en ese sentido, como Y además para siento generar que conocimiento, güey, que tú dices, güey, está chingón, ¿no? cada vez la transdisciplina y la multidisciplina es como lo que está ahorita de moda, por lo menos, ¿no? Igual ya va Sí. a pasar eso, va a haber otra perspectiva después. Porque siento que categorizar está chingón para aprender y para entender, pero a la hora de aplicar y Por de- cuestiones didácticas, ¿no? Estaría... o sea, Es que, o sea, eso, o sea, clasificar está bien justamente para tener una adquisición del conocimiento mejor. parsimoniosa, Ajá, ¿no? porque ya, Ajá. o sea, notes lo que tenían, por ejemplo, los naturalistas es que querían, o bueno, no sé si querían o es justamente por las fechas en lo que lo hicieron, güey, que Linneo se dedicó a clasificar, o sea, era taxónomo y todo, naturalista más bien, Naturaleza. pero ¿no? taxónomo ya como al final, Sí. pero se dedicó a clasificar todo lo que él encontró, güey, pero porque no había nada de conocimiento en ese Ujú. sentido, güey. Entonces Ok. él se puso a clasificar todo lo que encontraba, órale papi, esto, ¿no? Estuviera bien o estuviera mal, No lo pero a clasifico. clasificarlo, güey. Y en la actualidad, Muchas especies tienen su nombre de Sí, autor, ¿no? sí. o sea, no la cagó Ujú. en Sí. muchas cosas, pero más bien Tenía lógica el en la cabrón. actualidad no es tan fácil justamente porque ya hay tanto conocimiento, güey, que es necesario clasificarlo, o sea, no clasificarlo como ciencia básica, ciencia aplicada, esto y el otro, sino ponerte límites tú mismo, güey, como mentales más bien, Ujú. de decir, güey, yo nada más me voy a dedicar a esto, no porque, porque no pueda dedicarme quizás a muchas cosas, pero más bien es porque hay tanto conocimiento en esta sola cosa en la que quiero estudiar, en mi modelo de estudio va a ser esta bacteria, que si me empiezo a meter con otras cosas, me voy a perder, güey, Sí. en el mar de conocimiento que existe Bueno, no actualmente. tienes un universo. Sí, o sea, es meterte, Sí. meterte al mar sin saber a dónde vas a llegar. Mejor pones tu brújula y dices quiero llegar a este lado, güey. Ujú. Y ya te metes al mar, bonito, güey. Vas para allá, cabrón. Pero más bien la clasificación creo que es importante por eso, Yo para no también. perderte en todo Tus direcciones. en todo este mar de conocimiento que existe, güey. Porque Porque también, Y de hecho, perdón, la multidisciplina y la transdisciplina solo tiene sentido a partir de que hayamos categorizado eso, ¿no? a partir de un objetivo. A partir de que exista biología, química, artes, a partir de eso ya tiene sentido la transdisciplina, porque si no existieran todas esas diferencias, todo estaría revuelto Claro. y no tendría como sentido. Si yo ver quiero, eso. por ejemplo, divulgar algo de ciencia, me tengo que meter a esa parte de la ciencia y entonces ahora sí, de artes, voy a agarrar esto que me sirve, de comunicación esto que me sirve, de diseño esto De que me sirve, de humanidades humanidades también. esto que me sirve, de ciencias sociales, de ciencias Ujú. políticas, y entonces ahora sí, güey, y con la ayuda de todos los expertos en esos temas, vamos hacia ese objetivo, güey. Simón. Pero nada más de decir, voy a ser científico, está chingón tu pensamiento, güey, pero en este momento no creo que logres algo tan fácil. Sí. Que quizás sí, pero tan fácil, o sea, no es, o sea, tu objetivo es planteado y ve hacia él. Y entonces ahora sí, válete de ciencias básicas Sí. aplicadas como les llames, pero entonces ya tiene sentido el clasificarla. Pero de manera general creo que sí está de más el tener esa clasificación, o Sí. por lo menos entre básicas y aplicadas. Ujú. Ahí creo que yo no lo, o sea, no digo que esté mal, pero creo que no. Hay que saber cómo usarlo, Ajá, o creo en qué que- momento utilizar esa clasificación, ¿no? Ujú. Y la cuestión de aquí creo que está mal desde que comenzamos, unos polluelitos chiquititos dentro de, en este caso, la biología o de cualquier ciencia, nos hacen, se divide así.
Pues Como realmente decías, no, entras ¿no? a la O sea, facultad de campo Campo o de laboratorio. ¿no? Ay, güey. Aguanta. Deja que la banda entre y ya cuando vaya un poco avanzada que decida a dónde se va, pero va a decidir no si es de campo, si es de laboratorio, o sea, no lo decides con que, ay, es que a mí no me gusta bañarme, no, es que a mí me gusta estar con mi bata, no, güey. Hay no. güeyes que hacen los dos de manera simultánea, ¿no? Y creo que debería ser la formación que nos deberían de dar desde un inicio, decir, güey, existen estas dos divisiones de manera tradicional, pero puedes dedicarte a ambas de manera simultánea y creo que eso hace, no sé, más fácil, pero creo que te hace como a ti como persona Lo hace alguien mejor, más ¿no? completo, güey, Sí. para lo que no es como de este cuate que decíamos, de que no está mal, que se dedica a eso porque es una rama totalmente diferente, entre comillas, a la biología por sí, pero ya como biólogo, güey, dices, güey, pues o sea, a mí me gustan las plantas, que el chino diga, pues, ¿por qué no vamos a investigar esto, güey, que tiene que ver con metabolitos, ¿no? Y de pronto diga, no mames, esta es una especie nueva, hijos de su puta madre, ¿no? Sí. Pero siempre te tratan justo de encasillar de una manera Pues, equívoca, tal vez, ¿no? Porque, justo como me dices, es pasó. necesario, pero no es de a huevo, ¿no? Que Sí, pues justo me pasó, güey, llego al laboratorio en UNAM y ellos sacan, o sea, saben muestrar, saben prensar, saben sacar colectas de campo de plantas y les digo, no, pues la verdad, pues yo también sé hacer eso, pero no sé usar una micropipeta, ¿no? Entonces, ahí sí les fallo en la cuestión de laboratorio, pues cómo lo hago, ¿no? Si desde un inicio me comenzaron a inculcar eso de división, ¿no? Entonces está. Sí, o sea, creo que hay un error de justamente de la enseñanza de la ciencia, por lo menos en biología. Desconozco de otras de otras ciencias, pero yo creo que también es lo mismo. Como Sí, que, no, supongo yo que estudio esto, güey, y mi laboratorio es así. Pues, Sí. si quieres, o sea, porque incluso hasta lo de, por ejemplo, si quieres ser ornitólogo, es como que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, esto, el otro, güey. Y yo siento que mucha banda se va porque, ay, no mames, yo no quiero hacer eso, güey. No, simplemente decirte, güey, a la rama que vayas, lo único que tienes que tener es disciplina, güey, y ya. Sí. Y ya. Y ya. Y a partir de ahí haz lo que quieras, tienes Ya usa el conocimiento que has ido adquiriendo para lo que tú digas, güey, esto es mi objetivo, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, utilizando la ciencia básica, utilizando la ciencia aplicada, que ya para mí no me gusta tampoco esa clasificación, al final de cuentas es ciencia, como decíamos en un inicio, y pues ustedes sigan principalmente con lo que decías, tu objetivo, o sea, plantéate tu objetivo y hacia dónde vas. No quiero decir que entres a biología y ya tu objetivo, no, la vas a ir construyendo, vas a ir agarrando de aquí, de allá, de acá, de allá. ¿Sabes qué? Yo me quiero ir para acá, ¿no? Sí, Y ya. porque Pero más no bien vayas es a poner agarrar tu un objetivo pedo. de vida como científico, decir, güey, yo quiero, o sea, mi objetivo, por ejemplo, puedo decir, o podría decir, es la conservación. ¿De qué? Vamos a ver, güey. Entonces, ok, de las plantas. Estás haciendo taxonomía, esto, pues vete por ese lado, güey, para hacer conservación. Si tu objetivo es la conservación, pero te gusta otro tipo de cosas, vete por las aves, güey. Pero o sea, al final tu objetivo es ese, güey. Y desencasíllate de si eres, si haces ciencia básica aplicada, si eres ornitólogo, si eres botánico, si tienes Hace que levantarte, ciencia. güey, si te pones batas, si usas botas, y güey, hace ciencia y tu objetivo es la conservación. Entonces, Eso está céntrate chido. en eso, güey, y chingos. Ujú. Así es, pues no sé ustedes, Pancho. Pues yo creo que para finalizar, me gustaría Finaliza justo retomar la pregunta inicial, güey, de qué futuro se le ve, güey. Hay un chingo, güey. Sí. Porque para empezar, si estamos hablando de manera directa de lo que estudiamos de manera general en el grupo, la naturaleza sigue su curso, güey. Sigue habiendo nuevas especies, sigue habiendo nuevos eventos que no se han descubierto, interacciones y demás, y que están ahí para que alguien diga, pues es por ahí. Entonces creo que con lo que me quedaría es eso, güey, que hay que tratar de darle el lugar que se merece a la ciencia básica, si se le va a dividir así, en este caso la taxonomía. Yo le veo bastante futuro, no solo a la taxonomía, sino en general a la ciencia básica como se le conoce, porque hay
un chingo por hacer para que tú puedas aplicar lo que al final te funciona. Ujú. Sí. Pues no sé, eso. Yo también me quedo con eso, güey. Sí. Bueno, más bien yo me quedo con que no se clasifique, es ciencia. Y sí es importante de alguna manera tener la diferenciación, pero al final es ciencia, güey. La que hagas o no va a tener repercusiones en los avances científicos y tecnológicos que se están desarrollando. Entonces no le veo sentido a la clasificación desde ese punto de vista. Desde la parte de la apropiación del conocimiento sí, pero como ciencia no. Yo me quedo con eso. Sí, igual. Ay, pues nada, así quedó. Yo, la neta sí me metió así como que, bueno, esa preguntita, ¿no? Ver Simón. que show, siempre hablamos de ciencia y esto, pero pues también, ¿no? Es importante abordar estas cuestiones, principalmente por si hay banda, ¿no? Que nos está viendo así de que está iniciando esto de la biología o de la ciencia, pues no te vayas en banda porque luego te digan esto o esto, nada, tú date, o sea, experimentales, vive cuestiones diferentes, ya tú después vas a decir, quiero esto, y ya siéntate en eso, ya vete, pero tú ya probaste varias cosas, nadie te va a venir a decir, es esto o lo otro, ¿no? Ujú. Con eso termino. Pues Así nomás quedó. Pues nada, banda, ya se la saben. Y no traigo filero, pero pues ya saben, estamos en Instagram, Facebook, próximo en YouTube, TikTok. próximamente en TikTok. Ya se vienen cositas, ¿no? Recorridos botánicos. Los recorridos botánicos han estado buenos. Ahí piden informes en la página de Tomando Conciencia, Tópicos Secos. Pues nada, Gera, di lo tuyo. Banda, ya saben, tomen conciencia, tomen agua, suscríbanse, compartan, like, ya dijo a dónde estamos y pues así nomás, hácenos miedo. Así nomás quedó, banda. Salud. Tú ves de esa cosita. Te falta una, güey. Bueno, pinche gobierno puto, sí es cierto. Cámara, banda. Nos vamos. Dale.